Síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos son definidos como cuadros clínicos que se presentan súbitamente por compromiso de la circulación coronaria. La sintomatología que indica el diagnóstico de síndrome coronario agudo se divide en tres importantes eventos. Primero, dolor de característica opresiva, dolor irradiado al brazo izquierdo y al ángulo de la mandíbula, y no siempre, náuseas y vómito. La causa más frecuente del síndrome coronario agudo es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Todo ello ocurre secundario a una obstrucción de los vasos coronarios por una fractura de una placa aterosclerótica que yace dentro de ese vaso. Esa capa se ubica entre la capa íntima y media del vaso y, a su fractura, genera adhesión y agregación plaquetaria. Por consiguiente, va a generar la formación de un trombo. Y si el organismo no logra alisar dicho trombo con el sistema fibrinolítico, el paciente presentará inestabilidad eléctrica y probablemente se expresará taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. El síndrome coronario agudo se divide en tres eventos importantes. Primero, angina inestable. Segundo, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, al cual llamaremos infarto no Q. Tercero, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el cual llamaremos infarto Q. Angina inestable. Se manifiesta como un dolor intenso en el pecho con sensación de muerte. Se acompaña de disnea, diaforesis y tiene una duración mayor a 15 minutos. La inestabilidad de este cuadro se presenta porque el paciente, aún estando en reposo, continúa con el dolor torácico, o porque las manifestaciones de la angina han venido siendo cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, o sea, increciendo. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, este cuadro se caracteriza por lesión y muerte celular en una zona que posteriormente es revascularizada por mecanismos fisiológicos fibrinolíticos o antitrombóticos. La clave en la diferencia con el otro síndrome coronario, que anteriormente llamábamos infarto Q o infarto con elevación del ST, es que la lesión inicia en el endocardio y se dirige hacia el epicardio, y como el electrocardiograma es un registro de la superficie cardíaca, la lesión no va a llegar hacia el epicardio, o sea, no la llamaremos transmural y no va a verse reflejada en el trazado electrocardiográfico. Debemos tener en cuenta que este cuadro es tan grave como el otro infarto porque es una manifestación de una obstrucción coronaria severa. La sintomatología de estos cuadros generalmente los pacientes la negarán como dolor. Ellos la refieren como peso, presión, tirantez o quemazón en el pecho. En este punto llamaremos precipitantes a los exacerbantes de estos cuadros, como son el ejercicio, el estrés emocional, la ingesta de bebidas frías o la exposición al frío. Y los atenuantes, el cese de actividad y el tratamiento farmacológico con nitroglicerina sublingual. El decúbito no suele aliviar los síntomas o el reposo. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST representa una lesión del tejido miocárdico que no fue reperfundida a tiempo y que requiere de un manejo más agresivo, puesto que las consecuencias de acuerdo a la zona de la coronaria que se obstruyó pueden llevar a la muerte. Este presenta elevación de marcadores enzimáticos y se pueden apreciar ondas típicas de lesión en el territorio que fue afectado, las cuales se van a visualizar en derivaciones contiguas del electrocardiograma. La sintomatología del infarto agudo de miocardio con elevación de ST es un poco más marcada que el IAM sin elevación del ST. Aunque son cuadros similares y anteriormente veíamos sus diferencias, los síntomas se presentan de la misma forma pero con mayor intensidad. El primer síntoma es el dolor torácico que también veíamos anteriormente, el cual definen como presión, ardor, una tumefacción, constricción con inicio gradual y de intensidad variable y dura más de 30 minutos en la región retroesternal. Se irradia al cuello, a la mandíbula, al hombro izquierdo, a la parte interna del brazo o a los dos brazos, al codo o a la muñeca. Se asocia frecuentemente con disnea, con sudoración, con náuseas y con vómito.
Hay cuadros de síncope o de presíncope, confusión aguda, hay empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y hay una debilidad intensa y marcada en el paciente. Los signos que se encontrarán en la observación al paciente son la ansiedad, el agotamiento, náuseas, palidez, inquietud, sudoración e hipotensión leve. Antes de hablar de los paraclínicos necesarios para diagnosticar el síndrome coronario agudo, debemos mencionar ciertos parámetros que la Organización Mundial de la Salud establece. Ella establece que en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio se deben tener por lo menos 2 de 3 parámetros que revisaremos o como el que ya revisamos que fue la clínica. Estos parámetros son las enzimas y el patrón electrocardiográfico sumados a la clínica que ya revisamos. Es decir, que no basta con un solo parámetro revisado para diagnosticar un infarto agudo de miocardio. Se requieren por lo menos 2 de 3 para hacer el diagnóstico certero. Paraclínicos necesarios para el diagnóstico. Primero, los marcadores enzimáticos. Debemos tener en cuenta que cuando hay una obstrucción coronaria total con compromiso del tejido miocárdico, se presenta la liberación de enzimas hacia el torrente circulatorio como manifiesta de la destrucción celular y de la muerte celular. Las primeras enzimas que se elevan son las mioglobinas. Estas realmente son de poca utilidad y esa poca utilidad radica en que su vida media es corta y presentan gran inespecificidad y su determinación es muy costosa. Estos marcadores en general no se tienen en cuenta en el estudio del paciente, pero es necesario mencionarlos. En cuanto a las CPK o las creatinfosfoquinasas, estas son enzimas que alcanzan un pico entre las 4 y las 6 horas y descienden hasta el quinto día. Hay dos tipos de isoenzima, la MB1 y la MB2. El apellido de MB hace alusión a que se encuentran en el tejido miocárdico y en el tejido cerebral. Sin embargo, hay una específica para cada órgano. En el caso de la MB2, esta es específica del tejido cardíaco. Por lo tanto, en la circunstancia en que los dos tipos de enzimas se encuentran elevadas, si la relación entre la MB2, que decíamos que es específica del tejido cardíaco, es doble de la MB1, que es la cerebral, podemos estar ante un cuadro de una IAM. También debemos tener en cuenta que las enzimas se pueden elevar también en la falla renal, en falla hepática y en ataque cerebrovascular, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, pericarditis y miocarditis. En cuanto a las troponinas, estos son otros marcadores enzimáticos de muerte de tejido cardíaco. Tienen un pico entre 4 y 6 horas y descienden en sangre hacia el 15º día. Se pueden elevar en patologías en donde se encuentran alteradas las enzimas CPK. Sin embargo, hay dos isoenzimas que son la troponina I, que es la más específica del corazón, y la troponina T. En la gráfica que estamos viendo en pantalla, vemos la curva que representa la elevación de las enzimas de acuerdo al tiempo. Decíamos que en el caso de la globulina, esta desciende de la 4ª a la 6ª hora. La CPK desciende al 5º día y la troponina desciende al 15º día. El segundo parámetro de la Organización Mundial de la Salud, que es importante para hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo, es el patrón electrocardiográfico. En este se distinguen 3 ondas en la evolución del compromiso coronario. En primera instancia, como encontramos en la pantalla, hay unas ondas que llamamos las ondas de isquemia. Estas ondas expresan la hipoxia por deficiencia de flujo sanguíneo coronario y se presentan cuando hay algún tipo de síndrome coronario y son un llamado de atención para evaluar un corazón a riesgo de presentar un infarto. Pueden apreciarse en el trazado electrocardiográfico como un descenso en el punto J o el punto de unión entre la S y el segmento ST que queda 0.4 segundos después del complejo QRS y se va a tomar como positivo ese descenso de 0,5 milímetros en el eje de la Y, es decir, 0,05 milivoltios. Para que puedan interpretarse como positivas estas ondas, se deben tener representativas en un territorio de tejido miocárdico afectado,
es decir, se deben encontrar por lo menos en 2 derivaciones contiguas. Es importante reiterar y citar que la Organización Mundial de la Salud establece que en el diagnóstico de un IAM se deben de tener por lo menos 2 de los 3 parámetros que ya revisamos y que encontramos revisando, que son la clínica, las enzimas y el patrón electrocardiográfico. En cuanto al patrón electrocardiográfico que vimos anteriormente y ahora el que se encuentra en pantalla es una onda de lesión. La onda de lesión se caracteriza por una elevación del punto J por lo menos 1 milímetro en la amplitud, es decir, 0,01 milivoltio, y se acompaña de una elevación del segmento ST, con una forma convexa. Luego que hay ocasiones en las que podemos encontrar elevación del segmento en CT y la onda se encuentra en forma cóncava, con angina de pecho y con enzimas positivas, pero este corresponde no a un IAM, sino a una pericarditis. La onda que encontramos en pantalla de forma convexa, esta sí es un signo de IAM. La onda que en este momento encontramos en pantalla es una onda de necrosis. Estas ondas son una expresión de cicatriz del tejido miocárdico donde anteriormente ocurrió una lesión por obstrucción de una coronaria total. Se observa como unas Q profundas con una amplitud de por lo menos una tercera parte del complejo QRS. Las ondas de necrosis no se observan en el infarto sin elevación del ST, pues como vimos anteriormente, en el que no tiene elevación del ST, empieza en el endocardio, se dirige al epicardio, pero no atraviesa la pared en su totalidad, o sea, no es transmural y no se va a registrar en el trazado electrocardiográfico. Es importante mencionar las características en un paciente que indican alto riesgo de síndrome coronario agudo, dentro de las cuales encontramos que sea mayor de 75 años, que haya dolor torácico de reposo prolongado reciente, que haya recurrencia del dolor torácico durante la observación, que haya hipotensión arterial y una fracción de eyección disminuida menor al 40%. Si encontramos edema pulmonar, una arritmia grave, una depresión del ST mayor a 0,05 milivoltios y los biomarcadores aumentados, como ya los vimos anteriormente. La escala TIMI para síndrome coronario sin elevación del ST es un modelo validado que evalúa la mortalidad de infarto o isquemia recurrente a los 14 días. Desde hace varios años se utiliza y de esta toma en consideración variables simples derivadas de la historia y la presentación clínica y ha demostrado ser muy útil para estratificar este riesgo. Dentro de los factores que encontramos para su evaluación está si el paciente es de edad mayor o igual a 65 años, si tiene 3 o más factores de riesgos cardiovasculares de los tradicionales, si usa ácido acetilsalicílico en los 7 días previos, si tiene antecedentes de estenosis coronaria mayor o igual al 50%, si tiene desviaciones del segmento ST en el electrocardiograma inicial en la valoración, si tiene 2 o más episodios de angina en las 24 horas previas al ingreso y si tiene elevación de los biomarcadores antes mencionados. Hablamos de riesgo bajo si encontramos entre 0 y 2 puntos con una probabilidad de 4,7 a 8,3% de infarto o isquemia recurrente a los 14 días. Hablamos de un riesgo intermedio si encontramos entre 3 y 4 puntos con una probabilidad de 13,2 y 19,9%. Un riesgo alto entre 5 puntos y 7 puntos, lo cual indica un riesgo considerablemente alto entre el 26,2 y 40,9% de probabilidad de presentar un infarto o una isquemia a los 14 días.